Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del alfabeto, la pronunciación y la escritura del griego antiguo. En primer lugar, vamos a hablar de las 24 letras que lo componen, de sus diptongos, sus espíritus, sus acentos y por último, sus signos de puntuación. En primer lugar, vamos a hablar del alfabeto, las 17 consonantes y las 7 vocales que lo componen. La primera letra del alfabeto es la vocal alfa. A la izquierda vemos su grafía en mayúscula y a la derecha en minúscula. Abajo encontramos el nombre en griego y en español, su transcripción, cómo se escribiría alfa en español y por último su sonido. En este caso es igual a nuestra A del español. Encontramos después beta, abba, abba. Luego vemos gamma, que independientemente la letra a la que esté precediendo va a sonar como ga, ge, gi, go, gu. Cuando gamma está antes de una kappa, una ji o una xi, va a sonar como una n. Entonces no vamos a leer ángelos, sino ángelos. La primera gamma es la que va a sonar como una n. Vemos después delta, ada, ada, epsilon, que es una E breve, la Z, que es la composición de la D y la S, z, z. Eta es una E un poco más larga, pero la distinción entre la epsilon y la eta no es muy notoria en español, pues nosotros no manejamos cantidades vocálicas. Luego está zeta o teta, como la conocemos nosotros, y esta tiene la pronunciación como la Z española o como la C antes de una E o una I. Al pronunciarla lo haremos como en la palabra think con esta TH. Vamos a poner nuestra lengua en medio de los dientes superiores e inferiores y vamos a expulsar el aire. Tenemos el ejemplo de la palabra cena y de la palabra cima en español. Tenemos el ejemplo de la palabra thesauros. Iota, i, kappa, que con todas las vocales va a ser un sonido totalmente velar. Acá, acá. Ka, ke, ki, ko, ku. Lambda, alá, alá. Mi, ama, ama. Ni, ana, ana. Si, que es un sonido compuesto por la K y la S, como nuestra X. Y tenemos el ejemplo de la palabra éxito en español. Va a ser siempre ese sonido, axa, axa. Omicron es una O breve. Pi, apá, apá. Ro, ará, ará. Tenemos que tener cuidado con esta grafía porque se puede confundir con nuestra P, pero siempre va a ser una ro, ará, ará. Continuamos con sigma, asá, asá. Esta consonante cuenta con 3 grafías, una para mayúscula y 2 para minúscula. En el caso de la mayúscula puede ser utilizada en 3 ubicaciones: inicio de palabra, en medio de palabra y al final de palabra. La primera grafía para minúscula solo puede ser utilizada a inicio de palabra y en medio. Y por último, la tercera grafía solo se puede utilizar a final de palabra. Vemos el contraste en la palabra sómatos. Vemos después tau, atá, atá, y, que se va a pronunciar como una U francesa.
Para pronunciar esta vocal vamos a posicionar nuestra lengua como si fuéramos a decir una I, pero redondeamos los labios como si fuéramos a pronunciar una U. Aquí lo podemos ver en la imagen y también lo podemos ver mucho mejor en el video. U. U. Y tenemos el ejemplo de la palabra filet, filet. Fi, que su transcripción es una PH, pero va a sonar como una F. Tenemos hi, transcripción CH, una psi, que es un compuesto de una P y una S, psi, psi. Y por último tenemos la omega, es una O larga. Luego de hablar del alfabeto, continuamos con los diptongos. Sabemos que un diptongo es un grupo de dos vocales diferentes, pero que se encuentran juntas y se pronuncian en una sola sílaba. En griego únicamente se consideran diptongos aquellos que comienzan por alfa, epsilon, eta, omicron u omega y luego de cualquiera de estas vocales le sigue una iota o una ypsilon. Cabe aclarar que en un diptongo ambas vocales conservan su valor, es decir, ambas vocales se van a pronunciar. La única excepción a esta regla es cuando encontramos una omicron y una ypsilon. Esto no se considera un diptongo. Todo lo contrario, lo vamos a pronunciar como nuestra U. Entonces no vamos a leer boulomai, sino bulomai. Cuando una ypsilon precede o sucede a otra vocal, esta se va a leer como nuestra U española y no como la U francesa. Entonces vamos a leer autos. Cuando tenemos un diptongo con una vocal larga, como lo puede ser una alfa larga, una eta o una omega, y luego de estas le sigue una iota, la iota la vamos a escribir debajo de la primera vocal. A esto le llamamos iota suscrita. Esta iota no se va a pronunciar, entonces no vamos a leer ai, ei, oi, sino a, e, o. Lo vemos claramente en la palabra hado. El griego antiguo cuenta con espíritus. Los espíritus son signos que se ponen al inicio de las palabras que comienzan con vocal o con diptongo. Tenemos un espíritu suave y un espíritu áspero. El espíritu áspero siempre va a indicar que una vocal está precedida de una aspiración. Esta aspiración la vamos a pronunciar como la H en la palabra inglesa house. Vemos que el primer ejemplo cuenta con un espíritu suave, por lo que leeremos ego. Por el contrario, en el segundo ejemplo, la palabra cuenta con un espíritu áspero, por lo que leeremos jaireo. Cuando una palabra inicia por diptongo, los espíritus se van a poner en la segunda vocal. Vemos claramente el ejemplo en la palabra jaireo, que la iota es la que cuenta con el espíritu áspero. En griego contamos con tres tipos de acentos. Los acentos siempre nos van a indicar una elevación o una depresión en el tono, no una intensidad sobre la vocal, como sucede con el español. Tenemos tres acentos: el acento agudo, grave y circunflejo. El acento agudo indica una elevación de tono de la vocal que lo posee. Este acento puede estar ubicado en la última, penúltima y antepenúltima sílaba. Las sílabas anteriores a estas no pueden llevarlo. Luego tenemos el acento grave. Este acento indica una menor elevación del tono en la vocal que lo lleva. Este lo vamos a usar únicamente al final de la palabra, en la última sílaba. Así esta sílaba tenga una vocal breve, larga o un diptongo. Y se va a usar cuando a la palabra en cuestión le siga otra que lleve también acento. Lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo. También le pueden llamar acento de frase en ocasiones, porque solo ocurre cuando la palabra está inmersa en un contexto, en una oración. Por último, tenemos el acento circunflejo. Este indica una elevación y depresión sucesivas de tono en la sílaba. Como en español no podemos diferenciar estas elevaciones y depresiones, cada vez que tengamos un acento vamos a hacer una intensidad sobre esta vocal.
Entonces vamos a pronunciar antropos como en el acento agudo, g, agace, zuke como en el acento grave y por último demos como en el acento circunflejo. Los principales signos de puntuación que tenemos en griego antiguo son un punto, que en español equivale a nuestro punto, una coma, que es como nuestra coma, un punto alto, que pueden ser 2 puntos o un punto y coma, y por último un punto y coma que para nosotros equivaldría a un signo de interrogación. Los signos de interrogación de apertura en griego no existen. Para esto vamos a utilizar palabras y partículas que nos van a dar a entender que se está introduciendo una pregunta. Como ejercicio final, a fin de afianzar lo que ya hemos visto y recordar todos los temas, les pido que escuchen atentamente la pronunciación de estas palabras, las repitan después de mí y al terminar las transcriban y busquen su significado. Aroma, aroma. Derma, derma. Clima, clima. Diploma, diploma. Idioma, idioma. Feorema, feorema. Emblema, emblema. Prisma, prisma. Reuma, reuma. Stigma, stigma. Sistema, sistema. Schema, schema.